Lo supe cuando vi a mi mujer besarse con otro hombre, en directo, en una pantalla gigante, durante un partido del Zaragoza. No es broma. Yo estaba ahí, en el campo, rodeado de miles de personas. Era domingo por la tarde, jugaba el Zaragoza contra el Oviedo. Mi cuñado Juan me había regalado las entradas por mi cumpleaños, primera fila, justo detrás del banquillo. Un plan perfecto. Cerveza, fútbol y unas horas lejos del estrés de casa. O eso pensaba. Minuto 28 del primer tiempo. El Zaragoza acababa de marcar, la grada se volvió loca y entonces apareció en la pantalla gigante una de esas tomas típicas del público celebrando el gol. Y ahí estaban ellos. Mi mujer, Laura, sentada en las gradas del fondo sur, con un tipo que no era yo. Él le agarraba la cara como si fuera la escena final de una película romántica. Ella se reía, cerraba los ojos, y se besaban. Descaradamente. Con lengua. Yo me quedé congelado. Literalmente. No grité, no me levanté, no dije ni una palabra. Solo la miraba en esa pantalla gigante mientras la grada seguía celebrando. Todo el mundo estaba contento, menos yo. Y lo peor no fue verla ahí. Lo peor fue que me había dicho que estaba en casa de su madre, que iban a pasar la tarde haciendo torrijas con la abuela porque era su cumpleaños. No tenía ni idea de que le gustara el fútbol, ni de que tuviera un nuevo amante con entradas en la grada contraria. Me pasé el resto del partido en estado de shock. Cuando terminó, salí del estadio entre la marea de aficionados, sin decirle nada a Juan, sin hablar con nadie. Solo pensaba en una cosa, ¿quién carajo era ese tipo? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo llevaba Laura viéndole la cara de tonto a este pringado? No fui a casa directamente después del partido, no porque no tuviera ganas de gritarle en la cara lo que acababa de ver, sino porque no sabía qué iba a pasar si me cruzaba con ella en ese estado. Me bajé 2 paradas antes, me senté en una terraza con vistas a la avenida y pedí un café solo, como si eso fuera a ayudarme a pensar con claridad. No miré el móvil en todo ese rato, no tenía ninguna gana de ver si me había mandado algún mensaje, si había subido alguna foto, si su mentira seguía activa como si nada hubiera pasado. Me limité a repasar mentalmente lo que había visto, su cara, su boca con la de otro, su risa mientras se la sujetaba como si fuera suya. Volvía una y otra vez al momento en el que dijeron que estaban en casa de la madre. Vamos a hacer torrijas, cariño, luego te llevo una. Eso me había dicho por la mañana. Torrijas. Y ahora lo único que me provocaba náuseas era imaginarme a ese tío metiéndole la lengua mientras yo estaba celebrando un gol como un imbécil. Volví a casa a las 9. No porque me apeteciera verla, sino porque no podía aplazarlo más. Tenía que ver cómo actuaba, si iba a mentirme a la cara, si iba a fingir como si nada. Entré con la llave, con calma, como si todo estuviera en orden, y ahí estaba ella, sentada en el sofá, con el pelo recogido y una mantita sobre las piernas, viendo una serie de esas que nunca terminamos. Me saludó con una sonrisa forzada, como si estuviera ensayando ser buena esposa. ¿Qué tal el partido?, preguntó sin mirarme a los ojos. Ganamos, le dije. ¿Y tú, qué tal con tu madre? Bien, estuvimos toda la tarde en la cocina, luego vimos una peli. Mentirosa. Ni una sola duda, ni un parpadeo. Lo tenía tan bien ensayado que por un momento dudé si había alucinado en el estadio. Pero no había forma de confundirse con esa imagen. Era ella. Su cara, su forma de reír, su ropa. Todo. No dije nada. Me duché, cené un poco de jamón con pan y me acosté sin comentar nada más. La idea era sencilla, si no hablaba, ella se iba a sentir segura, iba a bajar la guardia, y entonces yo podría averiguar más. Si me mostraba enfadado o diferente, lo negaría todo. Pero si seguía como si no supiera nada,
tal vez se confiaba. Y así fue. Al día siguiente, mientras yo estaba preparando el desayuno, ella entró en la cocina con el móvil en la mano, riéndose de algo que había leído. Mamá dice que se le olvidó darte las torrijas, dijo mientras abría la nevera. Bueno, ya me las darás otro día, respondí con calma. No era necesario montar una escena. No todavía. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y observación. La espiaba sin que lo notara, controlaba sus horarios, sus salidas, sus excusas. Y cada vez que decía que iba con alguien, me aseguraba de que no era cierto. Un jueves por la tarde, dijo que tenía claustro en el instituto. Perfecto. Llamé a un amigo que trabaja en la consejería y le pedí que me confirmara si había reunión ese día en el centro. Nada. Ni claustro, ni reunión, ni jornadas formativas. A la hora en la que supuestamente estaba encerrada con sus compañeras hablando del próximo trimestre, su coche estaba aparcado en el Paseo Independencia, justo al lado de una cafetería donde, según vi desde lejos, estaba sentada con el mismo tipo del estadio. Esta vez no se besaban, pero la forma en la que lo miraba y cómo le tocaba el brazo cuando se reía dejaba claro que lo suyo no era una amistad. Volví a casa antes que ella y no dije ni una palabra. Pero esa noche, mientras dormía, me levanté y revisé su bolso. No su móvil, porque sabía que sería estúpido. Lo importante estaba en los detalles. En la cartera encontré un ticket de parking de ese mismo día, de un aparcamiento justo al lado de la cafetería. Y en su chaqueta, un recibo de 2 cafés con leche y una tarta de queso. No me importaba el postre, me importaba que dijera 2 personas. Ella estaba fuera mintiéndome mientras yo cuidaba de la casa y de nuestro hijo como un idiota. Ya no era solo una sospecha. Tenía pruebas. No una conversación ambigua en un chat, no una corazonada. Pruebas reales. Visuales. Cronológicas. Tangibles. Aún así, no la confronté esa noche. Ni la siguiente. Me limité a seguir actuando como si nada. Hasta que un sábado, cuando Álvaro se fue a dormir a casa de su primo, ella aprovechó para decir que iba al cine con una amiga. Perfecto. La acompañé hasta la puerta, incluso la besé antes de que se subiera al coche, y me aseguré de que no tuviera ni una pizca de sospecha. A los 5 minutos, agarré mi chaqueta, cogí el coche, y la seguí con las luces apagadas desde una distancia prudente. No fue al cine. Fue directamente al centro, a un piso que no conocía, pero al que entró como si lo hubiera hecho muchas veces. Esperé casi 1 hora, mirando las ventanas, sin saber qué pensar. Hasta que vi que se encendía la luz de la cocina, y poco después, su silueta apareció, abrazada al mismo tío, mientras preparaban algo en la encimera. Reían. Como si fueran una pareja normal. Como si yo no existiera. Ese fue el momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo más parecido al desprecio. Ya no la veía como mi mujer. Era otra persona. Una desconocida que vivía en mi casa, dormía en mi cama, y mentía cada vez que respiraba. Cuando volvió a casa esa noche, fingí estar dormido. Tenía la luz del pasillo encendida para poder ver la hora exacta en la que entraba sin tener que mirarla. Fue a las 2:12 de la madrugada. Entró con paso lento, sin hacer ruido, se quitó las zapatillas con cuidado, dejó las llaves en la mesita y fue directamente al baño. Se duchó, como siempre que volvía de estar con él. Luego se metió en la cama y se acomodó de espaldas a mí. Me quedé quieto, escuchando su respiración hasta que se quedó dormida. Yo no dormí nada esa noche. No paraba de pensar en cómo iba a hacerlo. No sabía si quería gritar, tirarle algo a la cara o simplemente sentarme delante de ella y pedirle que me lo contara todo sin rodeos.
Me pasé horas decidiendo si prefería verla negarlo todo o romperse a llorar. No llegué a ninguna conclusión, pero supe que no podía seguir esperando. Al día siguiente, desayunamos juntos como si nada. Álvaro todavía no había vuelto de casa de su primo, así que teníamos tiempo para hablar sin interrupciones. Me serví un café, me senté en la mesa frente a ella y la miré fijamente. No sonreí. No hablé. Ella bajó la vista al plato. ¿Pasa algo?, preguntó sin levantar la cabeza. Sí, que ya lo sé, le respondí. Tardó un par de segundos en entender. Luego se quedó completamente quieta. ¿Qué sabes qué?, dijo con un tono de voz que intentaba sonar natural, pero le temblaban las manos. Que no estuviste en el cine anoche, ni tampoco la semana pasada en casa de tu madre, ni el jueves en el claustro. Sé dónde estuviste, con quién y a qué hora entraste al piso. Y también sé que te duchas cada vez que vuelves, como si eso limpiara algo. El silencio que siguió fue largo. Se le heló la cara. No sabía por dónde empezar, pero tampoco podía negarlo. «Me estás espiando», fue lo único que se le ocurrió decir. «Eso es lo que te preocupa ahora», respondí sin apartar la mirada. «Que te esté espiando, y no que te haya visto con ese tío besándote en público como si yo no existiera». Se levantó de golpe y me lanzó una mirada entre rabia y vergüenza. «No tienes derecho a invadir mi vida privada así». Me reí por primera vez, pero no fue una risa feliz. ¿Tu vida privada? Llevas meses usándome como si fuera tu chofer, tu cocinero, tu compañero de piso mientras te acuestas con otro y vienes a dormir a mi cama como si nada, y ahora quieres hablar de tu privacidad. ¿De verdad eres tú la que está ofendida? Empezó a hablar rápido, como si pudiera tapar todo con explicaciones. Mira, no fue planeado, yo no lo busqué, pasó sin querer. Yo me sentía sola, tú ya no eras el mismo, siempre estabas cansado, distante. No jodas, dije, distante, ¿te refieres a esas semanas en las que tú empezaste a salir más y más y yo me quedaba con el niño en casa, cocinando y recogiendo? ¿Distante es que no te siguiera el juego cuando me mentías a la cara? Porque sí, claro, la culpa es mía por no darte la atención que tú merecías mientras planeabas tus escapadas románticas, ¿no? Te juro que no fue como tú piensas, dijo intentando acercarse, como si aún tuviera alguna posibilidad de que me tragara su mierda. Entonces, ¿cómo fue? ¿Fue amor a primera vista en una reunión de departamento, o simplemente te apetecía follarte a alguien nuevo porque te aburrías? Porque si me vas a contar que fue un error, que solo pasó una vez, no sigas. Sé que no es verdad. No fue solo sexo, confesó finalmente. Con él me siento viva, me escucha, me entiende, y no me juzga todo el rato como tú. Ahí ya no dije nada. La miré, simplemente la miré, y entendí que no había vuelta atrás. No porque se hubiera acostado con otro, sino porque hablaba de ese otro como si fuera mejor que yo. Como si yo fuera el error. ¿Y el niño? ¿Le vas a contar también que con ese tío te sientes más viva, o también vas a mentirle a él como me mentiste a mí? Se sentó otra vez, más tranquila, y cambió de tono, como si de repente quisiera negociar. No quiero separarnos todavía. No por ahora. Podemos pensar en lo que queremos, darnos un tiempo. Solo te pido que no tomes decisiones en caliente. ¿Tiempo para qué? ¿Para que tú sigas viéndote con él y yo haga como que no me doy cuenta, o para que me acostumbre a la idea de que ya no soy suficiente? No es eso, dijo bajando la voz, es que no quiero que esto se termine así. No quiero que Álvaro sufra, que sufra más de lo necesario. Podemos seguir adelante un tiempo, ver si esto se puede arreglar. ¿Seguir adelante cómo? ¿Como pareja o como los dos idiotas que fingen por el bien del niño mientras uno de ellos se acuesta con otro? Se quedó callada, sin saber qué decir. Y ahí fue cuando entendí que, por mucho que dijera, ya lo había elegido a él. No me lo dijo con palabras,
pero su silencio lo dijo todo. Te doy 24 horas para decirle a ese tío que esto se termina o para empezar a hacer las maletas. Porque si no decides tú, lo haré yo. Y no te va a gustar cómo lo haga. ¿Me estás amenazando?, preguntó con los ojos bien abiertos. No. Te estoy dando la oportunidad de salir de esto sin que termine peor para ti. Porque te juro que si me obligas, voy a hacer que te arrepientas de haber jugado conmigo. No respondió. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y no salió en toda la tarde. Yo me quedé en la cocina, mirando la taza de café vacía, pensando en todo lo que venía después. No esperé ni las 24 horas. Esa noche dormí en el sofá, no porque quisiera dar pena o hacerme la víctima, sino porque no soportaba ni el sonido de su respiración. Por la mañana, cuando se fue a trabajar como si nada, sin decir ni una palabra, supe que no tenía intención de cortar con él, ni de hacer ningún cambio, ni de asumir nada. No estaba confundida, ni arrepentida. Simplemente no quería perder lo que tenía conmigo mientras seguía disfrutando de su otra vida. Y eso era lo que me cabreaba de verdad, que pensara que yo iba a seguir tragando como si no hubiera pasado nada. Así que empecé a mover ficha. Llamé a Marcos, mi mejor amigo, con quien compartí piso antes de casarme. No le conté todo, solo lo justo. Le dije que necesitaba un sitio donde estar unos días, pero no para mí, sino para guardar algunas cosas sin que nadie lo supiera. Me dijo que sí, sin hacer muchas preguntas. Luego fui a una copistería y encargué la impresión de todos los documentos que había ido recopilando. Las fotos del estadio, los tickets, los mensajes que pude copiar de su tablet cuando se olvidó de cerrar sesión, los horarios falsos, todo ordenado por fecha y con capturas donde se mostraban sus mentiras más descaradas. No sabía aún para qué iba a usarlo todo, pero tenerlo en mis manos me daba una sensación de control que necesitaba. Empecé a mover algunas de mis cosas al piso de Marcos, poco a poco, sin que se notara. Documentos importantes, cosas del trabajo, algo de ropa, fotos, el portátil, el pasaporte, objetos personales que no quería dejar en casa el día que todo estallara. Mientras tanto, en casa, seguía actuando normal. Jugaba con Álvaro, veía la tele en silencio cuando ella entraba en el salón, respondía con monosílabos, todo para no despertar sospechas. Ella, por su parte, empezó a ser más cuidadosa, menos risueña, como si algo dentro de ella empezara a notar que había perdido el control de la situación. La gota que colmó el vaso fue el domingo siguiente, cuando se ofreció a hacer la compra ella sola. Me pareció raro, pero acepté. Me fui con Álvaro al parque mientras ella salía, supuestamente al supermercado. Una hora después, mientras él jugaba con otros niños, la vi. Estaba en una terraza del centro, tomándose un vermut con el mismo imbécil de siempre. No se escondían, no parecían preocupados. Ella tenía esa cara relajada de quien no siente ninguna culpa. Le hice una foto desde lejos, sin que me vieran, y la guardé junto con todo lo demás. Esa noche, cuando volvimos a casa, preparé la cena como si nada. Comimos en silencio los tres. Luego mandé a Álvaro a la cama y me senté en el salón con ella. Le dije que necesitábamos hablar y que no era una petición, era una orden. Se cruzó de brazos, esperando otra bronca. Le pasé una carpeta con todo lo que tenía impreso. Esto es solo una parte, le dije. Hay más. Y si sigues jugando a que no pasa nada, te juro que esto va a terminar de la peor manera posible para ti. La miré directamente. Quiero que sepas que estoy dispuesto a arrastrarte por el barro si hace falta, y me da igual lo que digas después. No me importa el que dirán, no me importa tu trabajo, ni tu reputación. Me importa que el niño sepa la clase de madre que tiene. Intentó mantener la compostura, pero estaba pálida. No se atrevía a abrir la carpeta. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó al cabo de un rato.
Que te vayas. Mañana mismo. Esta ya no es tu casa. Lo que haces fuera con ese tío me da igual, pero no voy a compartir ni un solo minuto más contigo en esta casa. He hablado con un abogado, y si no te vas, empezaré el proceso sin tu consentimiento. Y si eso pasa, el juez verá todo lo que hay en esa carpeta, y créeme que te va a costar caro. ¿Estás chantajeándome?, preguntó con un tono que mezclaba miedo y rabia. Estoy devolviéndote la jugada, respondí. Llevas meses mintiendo, y has tenido suerte de que no haya reventado antes. Ahora te toca a ti asumir las consecuencias. Ella se levantó, empezó a decir algo, pero no la dejé. No quiero escuchar ni una palabra más. Ni excusas, ni lágrimas, ni promesas vacías. Mañana cuando vuelva del trabajo, no quiero encontrarte aquí. Llévate tus cosas, no hace falta que me digas dónde vas. Solo vete. Y si intentas hacerme la vida imposible, te juro que saco esta carpeta y la reparto como si fueran octavillas en un mitin. Durante el resto de la noche no dijo nada. Se encerró en la habitación y no salió. A la mañana siguiente, cuando me fui al trabajo, su coche seguía allí. Volví al mediodía con la excusa de que había olvidado unos papeles. Ya no estaba. El armario de ella estaba vacío. Sus zapatos, su maleta, los perfumes del baño, todo había desaparecido. Había dejado una nota en la mesa, escrita con prisas. Solo decía, espero que estés contento. La rompí sin leer el resto. Después llamé a Marcos y le dije que ya estaba hecho. Esa misma tarde me pasé por el banco, congelé la cuenta conjunta y cambié la domiciliación de todos los pagos a mi cuenta personal. Luego llamé a mi abogado y le pedí que iniciara los trámites para la separación. No iba a esperarla. No quería una explicación. Solo quería que todo terminara cuanto antes. Durante los días siguientes, no tuve noticias suyas. No me llamó, no escribió, no intentó explicarse, ni siquiera preguntó por Álvaro. Lo único que supe fue por una compañera suya del instituto que me escribió por Instagram, diciéndome que había pedido una baja médica por motivos personales. No le contesté. No tenía ningún interés en saber qué cuento les estaba contando. Yo ya había tomado mi decisión, y cada día que pasaba sin ella en casa se sentía como un paso más hacia una vida sin mentiras. Álvaro no preguntó mucho al principio. Solo dijo que mamá estaba con la abuela unos días. Me limité a decirle que sí, que necesitaba descansar. Sabía que en algún momento iba a tener que decirle la verdad, o al menos una parte, pero no quería precipitarme. Quería tener claro qué decir, cómo decirlo y cuándo hacerlo. Un sábado por la tarde, justo cuando salía del supermercado con Álvaro, recibí una llamada de un número desconocido. No solía contestar, pero esa vez lo hice sin pensar. Era ella. No dijo su nombre, pero su voz era inconfundible. Me pidió vernos. No para volver, ni para hablar de la relación, sino para hablar como adultos, sin gritos, sin amenazas. Dudé, no por miedo, sino porque no quería darle el placer de pensar que aún me debía algo emocional. Aún así, acepté, con una condición, que no intentara justificar nada y que no mencionara la palabra perdón. Quedamos al día siguiente en un bar del barrio, uno discreto, donde nadie nos conociera. Llegué primero. Pedí un café solo y me senté en una mesa del fondo. Ella llegó 10 minutos después, con ropa informal y la cara más apagada de lo que recordaba. Se sentó sin saludarme y no pidió nada. Me miró un instante y luego bajó la vista, como si no supiera por dónde empezar. No te preocupes, yo tampoco tengo ganas de hablar mucho, le dije, para que entendiera que no estaba allí para escuchar una historia triste. Solo dime qué quieres. Respiró hondo. Quiero saber cómo vamos a hacer esto. Por el niño, principalmente.
Y porque no quiero una guerra contigo, aunque sé que la merezco. Le dije que los trámites ya estaban en marcha, que había hablado con un abogado y que la intención era resolverlo de forma rápida, sin peleas innecesarias, siempre y cuando colaborara. No tengo intención de pelear por la casa, ni por dinero. Solo quiero lo justo, dijo, y por primera vez en semanas, le creí. No me interesa tu parte de la casa. Me quedaré con Álvaro aquí. Puedes verlo, claro, cuando quieras, pero no voy a permitir que lo metas en tus líos. Así que si sigues viéndote con ese tío, ni se te ocurra presentárselo como algo serio. Es demasiado pronto, y no pienso dejar que confundas al niño con tus decisiones. Asintió sin discutir, como si ya lo tuviera asumido. No tengo intención de presentárselo. No estoy con él. Fue una mierda lo que hice. Una cagada. No hay otra forma de decirlo. No le respondí. Me limité a seguir bebiendo el café ya frío. Tú no eras el problema, Javier. Lo digo porque quiero que lo sepas. Tú no hiciste nada para merecerte esto. Era yo. Yo me estaba apagando, y no supe cómo decírtelo sin hacer daño. Y acabé haciendo algo mucho peor. No me interesa tu análisis personal. Si querías romper, lo podías haber dicho. Pero decidiste mentirme. Eso no se arregla con palabras. Ella agachó la cabeza. Lo sé. Solo quería decirlo. No para que me perdones. Ya sé que eso no va a pasar. Pero no quiero irme con la idea de que piensas que todo fue culpa tuya, porque no lo fue. Guardamos silencio durante un rato. Luego ella cambió el tono. ¿Cómo quieres organizar lo de Álvaro? Le expliqué que, por el momento, yo me encargaría de todo. Que el niño seguiría en su colegio, que se quedaría conmigo y que ella podría verle los fines de semana alternos o durante las tardes si podía. No quería ponerle obstáculos, pero tampoco iba a facilitarle la vida como si nada hubiera pasado. Tenía que asumir que había roto algo y que ahora le tocaba reconstruir desde fuera. Ella aceptó sin discutir. No voy a pelear por la custodia. Sé que eres mejor padre de lo que yo he sido madre últimamente. Le pregunté si estaba viendo a alguien más. Lo negó con la cabeza. No. Ni ganas. Ahora mismo no me sale mirar a nadie. Me siento como una mierda cada día. No duermo. No como. No dejo de pensar en cómo llegué a este punto. No le dije que no me importaba, porque eso habría sido mentira. Pero tampoco fingí empatía. No me alegra que estés mal, pero tampoco voy a compadecerte. Te fuiste por voluntad propia. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Lo sé, dijo. Y no espero nada. Solo quería tener esta conversación sin gritos. Y saber que, aunque no podamos ser nada, al menos podemos hablar como padres sin matarnos. Podemos hablar mientras no vuelvas a mentirme. Con eso me basta, respondí. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Ella se fue por una calle y yo por otra. No nos abrazamos, no nos despedimos con cariño. Fue simplemente el final de algo. Frío. Necesario. Cerrado. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación. El silencio en casa a veces es pesado, sobre todo por las noches, pero no por extrañar a Laura, sino por el vacío que dejó su traición. Me acostumbré rápido a su ausencia, mucho más rápido de lo que imaginaba. Ya no espero escuchar sus pasos por el pasillo, ni me giro cuando suena el timbre creyendo que es ella. Ahora cada sonido tiene un nuevo significado, más tranquilo, más estable. Me levanto antes que Álvaro, le preparo el desayuno, lo llevo al colegio, trabajo desde casa y organizo todo como si siempre hubiera sido así. Me impresiona darme cuenta de que la vida sigue funcionando perfectamente sin ella. No lo digo desde el rencor,
lo digo desde la sorpresa. Todo lo que parecía depender de los dos, en realidad lo estaba sosteniendo yo solo desde hace tiempo. Lo que más me costó fue contarle a Álvaro que su madre y yo ya no vivíamos juntos. No le dije toda la verdad, pero tampoco le mentí. Le dije que papá y mamá ya no eran pareja, que cada uno iba a tener su espacio y que lo más importante era que él seguiría teniendo a ambos. No lloró, no se puso nervioso. Me miró con esa seriedad extraña que tienen los niños cuando entienden más de lo que dicen y me preguntó si eso significaba que él tenía que elegir entre los dos. Le dije que no tenía que elegir a nadie, porque nosotros nunca íbamos a dejar de quererlo ni de estar con él cuando nos necesitara. Aceptó la explicación con una madurez que no esperaba y me abrazó. Desde ese día, su comportamiento ha sido casi impecable. Hace sus deberes sin que se lo recuerde, se duerme solo sin poner pegas, no ha preguntado más por su madre. Imagino que está procesando todo a su manera, como hago yo. En cuanto a ella, ha cumplido con los acuerdos. Viene los miércoles por la tarde a buscar al niño y lo trae a la hora acordada. No ha mencionado al otro, no ha intentado quedarse más tiempo ni manipular las visitas. Se comporta como una madre que sabe que tiene que demostrar que aún puede estar presente sin causar más daño. En los mensajes que me manda solo hablamos de Álvaro. No hay frases personales, ni intentos de acercamiento. Todo es seco, directo y funcional. Como debe ser. No siento odio por ella, ni deseo que le vaya mal. Solo quiero que se mantenga lejos de mi vida. Supongo que eso es lo que llaman indiferencia, y se siente bastante bien. He aprendido que uno puede perdonar sin reconciliar. No hace falta recuperar nada. Lo que se rompe así, de esa forma, no se repara. Y no me interesa volver a lo que teníamos. No por orgullo, sino porque ya no creo en eso. Si tienes que vigilar a la persona que duerme a tu lado, algo muy profundo está mal. Ya no me interesa la fidelidad como concepto romántico, sino como reflejo de la honestidad. Si no quieres estar conmigo, dímelo. Pero no me pongas una máscara mientras haces tu vida paralela como si yo fuera un estorbo decorativo. Eso fue lo que más me dolió, no la infidelidad física, sino el desprecio que implica seguir mintiendo a alguien que da todo por ti. He vuelto a hablar con amigos a los que tenía olvidados. Salgo más, voy al gimnasio 3 veces por semana y me he apuntado a clases de cocina, algo que siempre me había llamado la atención. No estoy buscando a nadie ni tengo interés en una nueva relación por ahora. Me basta con recuperar el control de mi vida y no tener que mirar al techo cada noche preguntándome en qué fallé. Porque no fallé. Ella eligió lo que hizo. Y esa elección tuvo consecuencias. Lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes, no haber prestado atención a los detalles que estaban ahí desde hace tiempo. Pero eso también me ha servido para entender que nunca es tarde para poner límites, para decir basta y para proteger lo que uno ha construido. Mi abogado dice que el proceso va bien, que no habrá complicaciones si seguimos así. Firmaremos los papeles en menos de un mes. Después de eso, todo será formal, legal y definitivo. No lo estoy esperando con ansiedad ni con temor. Es solo un paso más. No me interesa arrastrar esto más de lo necesario. Quiero cerrar esta etapa y seguir con la siguiente. No sé qué vendrá después, pero sé que ya no tengo miedo. Lo viví todo, la sospecha, la rabia, la tristeza, la confrontación, el silencio y la soledad. Y aquí sigo. Más tranquilo. Más despierto. Y sobre todo, más libre. Ella tomó una decisión que rompió nuestra familia. Yo tomé otra que salvó lo que quedaba de dignidad. Cuando alguien me pregunta por qué me separé, no doy detalles. Solo digo que hubo una falta de respeto que no se podía tolerar. No necesito contarle a todo el mundo lo que pasó. No es por protegerla, es por protegerme a mí.
No quiero vivir pegado a esa historia, repitiéndola como un mantra de víctima. Prefiero dejarla atrás, como un capítulo cerrado. A veces, cuando camino con Álvaro de la mano y me cuenta lo que hizo en el cole, pienso que esto que tenemos ahora, es suficiente. Y eso, sinceramente, ya lo es todo para mí.